Una vez que decimos. Ahí va, es como 3, 2, 1. Ahí ya está conectando con el live. Voy a verificar desde el celular que así sea. Estamos así, ¿no? Como tú y yo, tú preguntas y aquí respondemos, ¿no? ¿Cierto? Sí, Ahí está. listo. Entonces ahí ya estamos en el live. Entonces vamos a hacer una breve presentación primero para quienes por primera vez se acercan y llegan a Oromo. Entonces, les contamos, Oromo es un proyecto social, cultural y académico, estamos ubicados en el sur de la ciudad y lo que busca es generar, primero que todo, muchos más espacios como este que estamos teniendo de temas que nos competen a todas y a todos. Y aparte, nosotros tenemos libros de editoriales independientes y eso es uno de nuestros objetivos, impulsar las editoriales independientes o las editoriales universitarias o los libros autogestionados. ¿Para qué? Para que un poco más que hacer lecturas solamente de autores y autoras que vienen de afuera, también hagamos lecturas de los contextos pues, locales donde nosotros habitamos. Y el otro punto sobre el que trabaja Bromo son los proyectos o aquellas iniciativas sociales que se han derivado principalmente del conflicto armado o de emprendedores locales también de acá de la ciudad. Entonces ustedes van a encontrar que la mayoría de nuestros productos son productos de los diferentes actores que han sido parte del conflicto armado, víctimas del conflicto, excombatientes de las FARC, desmovilizados de las autodefensas, comunidad indígena y así otros emprendedores locales. Entonces, no siendo más, eso es Oromo, yo soy Alexandra, soy una de las propietarias de este espacio, de todas estas ideas, junto con Oscar, que es mi pareja, y juntos, digamos, hemos creado este espacio. Ahorita vamos a estar hablando con Michelle y con Alejandra, ellas van a hacer una introducción de quiénes son cada una de ellas para ya dar paso a este espacio de movilidad y feminismo. Entonces, vamos a arrancar con Alejandra. Alejandra, cuéntanos quién es aquella persona que nos va a hablar hoy. Bueno, hola, mi nombre es Alejandra, yo soy una de las cofundadoras de la colectiva Cerrada Fuerza de Cali, que es una colectiva de ciclismo urbano femenino, y también perteneciente a Redimit Colombia, que es una red nacional de colectivas y mujeres en bicicleta y disidencias. Entonces, pues tanto desde Sabat como de Redimit venimos trabajando diferentes temas de movilidad sostenible, de urbanismo, y de, y de cómo la interseccionalidad del feminismo afecta como todas estas corrientes de la bicicleta, de la movilidad, de la ciudad y pensarnos cómo habitar esa ciudad desde esa mirada. ¿Y Michelle? Yo, yo soy un montón de cosas, la verdad. Y soy usuaria de bici hace poco. Yo, pues al principio monté un colectivo que era también por una de las razones por las que conocí a Alejandra, que se llamaba Lobillo y hacía intervenciones urbanas con tejidos en la calle y pues trataba de impulsar el tema de la movilidad activa y segura con el tema de evitar este paradigma del carrocentrismo y todo lo que conlleva el tema de las de utilizar el carro como modo principal de transporte o como priorizarlo, ¿no? Entonces, en función de eso, me metí a estudiar una maestría en urbanismo y en donde ya casi estoy acabando, donde mi enfoque es como el tema de cuidados. Entonces, digamos que ha sido un caminar harto. Ahorita estoy trabajando con una organización donde nos enfocamos en un proyecto en el oriente que trabaja con el tema de entornos seguros para niños. Se llama Vivo mi calle y pues bueno, entonces vengo a contarles un poquito sobre la perspectiva, venimos a contarles un poquito sobre la perspectiva de las ciudades más humanas y con un enfoque también feminista.
También hago parte de Redimir con Alejandra. El año pasado tuvimos la fortuna de tener el Foro Nacional de la Bicicleta en Cali, en donde fue increíble el aforo de personas interesadas con el tema de género que se hizo por parte de Redimir en el Encuentro Nacional de Género. Fueron varios días de mucho trabajo en donde se hicieron muchísimos talleres con el tema, en donde se invitó a la institucionalidad, se invitó a la ciudadanía y a todos los grupos de feministas que querían tener como esa mirada sobre el tema de la movilidad en Cali. Sí, además que también en el marco de esos eventos se hizo también un conversatorio sobre la movilidad interseccional, por así decirlo, y tuvimos la fortuna pues de contar con muchas actoras, peatonas, adulta mayor, madre, mujer trans, taxista, mujer de moto, mujer ciclista. Entonces también en ese momento estuvo el secretario de movilidad, estuvieron por parte del sistema masivo de transporte. Entonces como que ver esa mirada desde todos los medios de transporte y de todas las interseccionalidades de cada una de las que estábamos ahí, arrojó unas conclusiones muy bonitas sobre la ciudad y también grandes retos. Bueno, pues yo les doy la bienvenida a ustedes, desde Oromo les damos las gracias por hacer parte de este espacio. Creo que la imagen está congelada, pero también creo que aunque la imagen está congelada se escucha. No sé, es porque las veo a las dos congeladas, pero bueno, vamos a continuar, que igual como la imagen me imagino retornará en algún momento y la idea es poder pues escucharles. Como ustedes han podido escuchar, han podido darse cuenta, ambas tienen una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con estos temas de movilidad y sobre todo desde una mirada específica de género. Entonces, pues nuevamente gracias a ustedes dos por estar aquí, ya se ve bien la imagen, entonces súper. Entonces, bueno, lo primero que yo quiero que hagamos para poder que comprendan quienes llegan por primera vez a estos temas es, pues, cómo podemos realmente diferenciar la movilidad en mujeres y hombres. Entonces, Michelle. ¿Cómo podemos diferenciar esa movilidad? Bueno, yo puedo hacer como un esbozo de cómo ha sido la construcción de las ciudades y en sí empezar a hacer como una introducción de por qué ha habido digamos, ese patrón, más que nada, o sea, si voy a llegar a un punto sobre el tema de género, pero empezar primero a hablar sobre los patrones de comportamiento de las ciudades a raíz de darle un valor progreso igual asfalto. Entonces la conectividad que empezaron a construir hace mucho tiempo cuando trajeron los primeros carros, me va a trasladar allá para hacer como llegar hasta el punto de por qué son diferentes, y es porque la importancia de diferenciar o de priorizar cómo se construían las ciudades. Entonces se hacían para la productividad y nunca se pensó o nunca se vio la necesidad de planificar en función de los cuidados de las personas que hacían la labor tan indispensable y tan vital que es el de cuidar. Entonces, los tramos de los carros, digamos, fue o pensar en ese patrón de llegar de un punto A a un punto B, de trabajo a casa, siempre fue como la prioridad de todos los gobiernos, pensando pues en la función de la economía, porque era lo que daba la rentabilidad. Mientras que nosotras, que prevalentemente somos las que hacemos las labores de cuidado, estábamos en casa y teníamos movilidades diferentes, es decir, íbamos a llevar a una persona al colegio, acompañamos a un mayor, hacíamos las labores de las compras, las labores de gestión, como ir a bancos, o entre otras, y tenemos movilidades un poco diferentes, en donde nos implica un poco más el tema económico, en donde nos implica mucho más también el tema por una perspectiva femenina, y a diferencia de los hombres es como somos más sensibles a los riesgos, entonces, o a las violencias basadas en género, como el acoso, pero entonces ya no es una percepción, sino se debe entender como violencia sexual, porque si a todas nos pasa, ya es un riesgo inminente, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, unas de las perspectivas sobre el tema. No sé si Alejandra quiere
continuar sobre cuáles son esas diferencias de pronto en las bici. Es que, o sea, digamos que decía Michelle de que la ciudad fue construida para esa labor de productiva, entonces también tiene que ver con la construcción de los andenes, de las calles, que las vías son rectas, que las cuadras son cuadriculadas, que digamos hay cuadras muy largas, que hay fachadas largas. Entonces, eso hace que, digamos, por un lado, como que la construcción de la ciudad no favorece esos desplazamientos, tantos desplazamientos en tan poco tiempo, como decía Michelle, porque genera más costos. Digamos, no es lo mismo una persona que hace 2 recorridos diarios de ir a trabajar y volver, que serían 2 pasajes, sino que alguien que tiene que hacer todas esas labores y además tiene que invertir más tiempo porque es como intermodal, unas partes en bus, y muchos a pie sobre todo. Y el hecho también de esas vías anchas que le hablaban era como la ciudad se parte, por ejemplo, la autopista, como parte de la ciudad, en la cual muchas veces es difícil pasar de un lado al otro, hablando peatonalmente. Porque usualmente, aquí tengo usualmente digamos que la mayor diferencia es tender a que se ha dividido una dicotomía en que las mujeres están en lo privado y los hombres en lo público. Entonces también ha habido también esa versión de lo privado, lo inmóvil, y lo público, lo móvil, y ha sido que el hombre ha sido el que ha proveído a la casa. Es como ese tipo de pensamiento sobre esa concepción de la movilidad ha trasladado a que nosotras estemos, digamos, invisibilizadas en las decisiones de los gobiernos, que tienden a mejorar las conexiones largas, mientras que se ha visto en las cifras, por lo menos en las de la encuesta de movilidad de Cali, de hogares de Cali para la movilidad, que es como la línea base que paga Metro Cali cada 5 años. Esta tiende a que las mujeres en Cali nos movamos el 30% a pie, y que son para labores de cuidado. Es decir, es un montón de gente que no se está tomando en cuenta otro tipo de movilidad diferentes. Somos las que menos nos montamos a la bicicleta, las que más transporte público utilizamos, las que más transporte público informal utilizamos, y que no se están viendo garantías, digamos, reales, en términos de que no hay un 30% más de lo que decía Alejandra, que estamos gastando 30% más de nuestro bolsillo sobre temas a nuestros desplazamientos. Entonces estamos viéndonos desfavorecidas inequitativamente, porque no nos están teniendo en cuenta esa forma de movilidades, ¿sí? O sea, y porque nuestro riesgo... ¿Cómo? No, que pienso un poco como que podríamos pensarnos que en su momento, cuando surgen todos estos temas de transporte, de crear las carreteras, de crear estos medios por los que nos movilizamos, inicialmente pues fueron pensados con la visión de que quien se movilizaba de una u otra forma siempre era el hombre, pero a medida que las cosas se han ido transformando, nosotros seguimos teniendo todos estos sistemas que obedecen a unos tiempos muy anteriores y no a las dinámicas actuales, en donde nosotras estamos mucho más involucradas en muchas más labores, y por ende también tenemos una movilidad muy diferente, y que corresponde, pues, de acuerdo a lo que ustedes dicen, que es mucho mayor a lo que se pueden llegar a mover los hombres. Sí, y digamos que esa es una característica mundial. O sea, tú vas a encontrar porcentajes de cifras muy distintas en los diferentes estudios que se han hecho en relación al tema, pero coincide en que, digamos, las mujeres son las que más desplazamientos hacen diarios, coinciden, son las que más gastan en transporte, como también tienen menos salario. Entonces esa cantidad de transporte hace que favorezca que muchas mujeres se empobrezcan más. Y la percepción de acoso, que como decía Michelle, o sea, es una realidad, ya no es una percepción, también es de carácter mundial, y también en el sentido de que, claro, cuando uno sale, como la mujer estaba relegada al carácter privado, en el momento en que sale a lo público, casi que también empieza a ser objeto público, y ahí es cuando tiene toda esta amenaza del acoso sexual callejero. Entonces, sí, las razones por
Si podemos ¿Cómo? con esto que ustedes están diciendo hacer como un compendio de estas características que tenemos nosotras como mujeres en nuestra movilidad, ¿cuáles serían? Primero que nada, cuando salimos, así sea en cualquier medio de transporte, salimos, hay una naturalización de la violencia. Primero, entonces eso ya de entrada nos va a dar como el hecho de decir, ah, bueno, si yo salgo, tengo que pensar 2 veces por dónde me voy a ir, porque no es lo mismo que un hombre planifique su viaje. Entonces, yo digo, yo soy un hombre y digo, voy a ir 3 cuadras a comprar un pan, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo vaya a decir, voy a irme por acá y tengo el miedo de que me roben, ¿sí? Pero una mujer tiene que pensar 2 veces, que me roben y que de pronto hayan personas que me puedan hostigar o abrumar con el tema del acoso. Entonces son dos, como dos cuestiones que atraviesan el género y que se invisibilizan a través de los años y cada vez es como uno tiene que enfrentarse para que estas cosas no sucedan. Y yo de Alejandra he aprendido mucho de eso. Sí, además que nos educaron para defendernos, entonces no salga así vestida, agache la mirada, no busque pelea porque es que le pueden pegar, le pueden hacer más daño. Entonces, siempre la educación fue como que la responsabilidad caía sobre nosotras, no tanto la de evitarlo, sino de defendernos. Entonces, ahí también recae doble trabajo sobre nosotros. Como decía Michelle, normalmente nosotras hemos tenido diferentes formas, siempre que, independiente del transporte en que salgamos, tenemos que pensarlo de alguna forma, porque podemos ser violentadas. Entonces, a pie, se nos alargan las distancias por esas dos causas, acosos y robos. No es lo mismo transitar una calle de día que de noche. Puede ser la misma calle, pero las condiciones cambian a lo largo de las horas. También por la luz, por la cantidad de personas. También el otro factor, por ejemplo, cuando vamos en carro, también el prejuicio de que las mujeres en carro conducen mal. Cuando vamos en bicicleta, o sea, también como con esa mirada que se le ha dado como de que son pocas las mujeres que montan bicicleta, que las que montan pueden ser machorras, también como ese sentido que se le ha dado principalmente en nuestra zona de la similitud de la bicicleta con la pobreza. Entonces ahí empieza como esa interseccionalidad a cruzarse. Ujú. Es interesante ver eso porque, o sea, nosotros hablamos también desde un punto feminista, en donde también tenemos que incluir una visión sobre otros tipos de movilidad en el transporte, por lo menos una de nuestras amigas llegadas hizo una vez un documental sobre el tema de cómo se movían las mujeres trans, y ellas encontraron que son, como en términos de qué tipo de transporte más seguro es para ellas, la bicicleta, porque de otra forma los transportistas que hacen los buses también los violentan y no las suben al bus. Entonces hay diferentes, o sea, también la bicicleta es una escape, una herramienta de libertad, autonomía, individualidad para escapar de muchas agresiones físicas en las vías. Y es además un medio de transporte que puede hacer a largo plazo, como las madres educan también a que los niños utilicen la bicicleta y no la satanicen, casi, porque en Cali se ha visto, como dice Alejandra, se ha traducido a que la bicicleta es sinónimo de pobreza. Y es completamente absurdo por todo lo bello que tenemos acá sobre el tema de la bici. Tenemos una orografía espectacular para andar, tenemos un clima maravilloso, montar bicicleta a las 5 de la tarde es espectacular y en la mañana también. Y por N mil cosas económicos, ambientales y de temas en términos de eficiencia, de cuánto me demoro trasladándome de un lado al otro, salud, no, es lo mejor. Si no tienen bicicleta, compren una bicicleta. Bueno, y pensando un poco como en que ustedes son usuarias, bueno, ahí también me incluyo yo, somos usuarias de estos medios de movilidad alternos,
la bicicleta, las patinetas, incluso el mismo caminar, que pues como ustedes lo decían también por el tema de cómo está diseñado la movilidad para nosotras, digamos, recurrimos a estos medios alternos más que al carro o quizás al transporte público. ¿Cómo podemos nosotros adecuar estos medios, o si ya se encuentran, que pues desde mi perspectiva yo planteo la pregunta de cómo podríamos, porque para mí no se encuentran adecuados a nuestras necesidades? ¿Cómo sería ese proceso de poder pues adecuarlos a lo que nosotros necesitamos? Perdón, me salgo de la pregunta porque quería como cerrar el tema anterior con algo y era como, pues en parte se conecta un poco. Ya te mencioné caminar, te mencioné la bicicleta, te mencioné también el prejuicio de conducir carro. Digamos, usar taxi también es costoso, y fuera de eso siempre somos acosadas por el taxista, bueno, siempre no, pero sí en su mayoría. Transporte público sucede lo mismo, el bus, y claro, si vamos solas en taxis, si vamos solas en taxi, inclusive no estando acompañada, porque no falta el que dice con su respeto, sí, que está muy bien acompañado. De ese tipo. Y es increíble que haya más respeto del señor taxista con el señor o la persona que le acompaña que con una misma. Y es o sea, en todo transporte nos atraviesa una vaina que es invisible, que es como también pandémica, que se llama patriarcado, y que el cuerpo de la mujer se ve pues con el tema de la relación de poder, con la autonomía de hacerlo. Entonces a eso nos referimos con el tema de desnaturalizar la violencia en todos estos entornos públicos. Sí. Entonces, a lo que iba también era que, digamos, en el tema de la bicicleta, y por eso te hablaba de la relación con el empobrecimiento que tenía, es porque cuando, o sea, no solo somos acosadas en el sentido de que va a llegar alguien y nos va a decir algo en la bicicleta, sino que en esa relación de superioridad de carro-bicicleta, de moto-bicicleta, muchas veces nos cierran la vía por acosarnos, y ese cerramiento no solo termina en un acoso sexual, sino también en un siniestro vial, te hacen caer porque nos han hecho caer. Entonces, como que es una cadena de acontecimientos que hace que tengamos que pensarlo independiente del medio que usemos, siempre hay como una desventaja, ¿sí? Entonces, ahí hablando de esas soluciones, que era como la pregunta que nos planteaban, pues obviamente primero tienen que pensar que la violencia de género no es solo una cosa intrafamiliar, es una cosa que se vive a diario, que es interseccional, que el acoso se tiene que tratar también como un problema de movilidad, no es una cosa aparte que solo le corresponde a la mujer, no, nos corresponde a todos como seres humanos. Hay que pensar siempre en la población más vulnerable, siempre, siempre pensar en las niñas, pensar en los adultos y en las adultas mayores. Entonces, en la medida en que pensemos como en la población más vulnerable, siempre vamos a terminar beneficiados todas las personas. Entonces, ¿qué por ejemplo, tienen que empezar a mirarse? Hay cosas que se pueden empezar a mirar desde la cultura. Entonces, de atacar el acoso callejero y no seguirlo normalizando como normalmente se ha hecho, especialmente en el Valle del Cauca y en Cali, que es considerado un acto de galantería, que es considerado culturalmente aceptable, inclusive estando con tu pareja al lado es aceptable que opinen sobre tu físico, que te cosifiquen, que opinen sobre tu cuerpo en el espacio público, que te toquen en el espacio público. Entonces, digamos, ahí hay un tema fuerte a tratar. Otro tema también tiene que ver con el urbanismo. Entonces, cuando te digo hay que pensar en la población más vulnerable, entonces, por ejemplo, las madres que andan con coches, pensar que los andenes tienen que ser amplios, que no pueden haber obstáculos como carros mal parqueados, que tienen que haber sardineles que se puedan, y rampas de acceso universal que favorecen a mucha población, favorecen a las personas en condición de discapacidad, favorecen a la señora que sale a hacer mercado con carrito. Aquí es muy común que las mujeres, sobre todo mayores de edad, usan carritos porque les pesa lo que llevan, entonces ya no usan bolsos, sino que usan carritos.
Está también la parte de la iluminación, que era como también lo que te decía, o sea, como que no es lo mismo una calle de día que de noche por el ocupamiento. Entonces también eso hablábamos mucho con Michelle, de que la ciudad tiene que ser pensada para las personas y no para tránsito, tiene que ser pensada para ser habitada 24/7. Es decir, o sea, que no pensemos solo la calle para que un carro transite a toda velocidad, sino que pensemos que tiene que haber comercio y que en la medida en que todo ese comercio y todas las personas que transiten se apropien de ese espacio público, pues el espacio se va a hacer más seguro, porque si es un espacio deshabitado, pues obviamente se va a prestar para que sea más inseguro. Cuando es un espacio apropiado, un espacio en que hay espacio para vendedores, hay espacio para todo tipo de actividad, para caminar, para bicicleta, es un espacio que va a ser más habitado y por ende más seguro. Entonces ahí también tiene que ver la luz y el ser habitado. Y otra función también muy importante, que por eso vuelvo y menciono tanto lo de que es un tema transversal en todo, es, digamos, la construcción de los espacios privados. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de que, por ejemplo, antes ahí el centro deportivo en toda la autopista con 39 tenía esa pared larga, Sí. tediosa, que ahorita ya la cambiaron con unas barrotes que te permite ver hacia adentro y que de adentro ver hacia afuera. Entonces, eso mismo, o sea, cuando construyen unidades residenciales gigantes donde te separan de las ventanas, de los ojos, de esa, como ese sentido de vigilancia y de apropiación, son espacios que se vuelven inseguros. Las escuelas que las construyen, edificios, o sea, como esas paredes largas, oscuras, interminables. Entonces, como que todos esos detalles son cosas que se tienen que ir solucionando. Obviamente no podemos tumbar la ciudad y volverla a construir, pero sí pensar en políticas que favorezcan que esas nuevas construcciones se hagan pensando en todos esos aspectos. Y son pequeñas decisiones que hacen que la experiencia del transporte y del caminar, del pasar en bici, del pasar como peatona de un punto de estaciones para el transporte público, cosas tan sencillas como decirle a la persona que transporta, que hace el trayecto del mío, un patrón que diga, yo no voy a parar aquí, sino que voy a parar en la mitad de la calle, porque hace que yo me ahorre 3 cuadras en la noche. Me pasaba mucho en la universidad, es que me tocaba dar una vueltota, mientras que el mío me podía dejar ahí, y como no paraba ahí, me tocaba pasar corriendo, porque era una decisión de ellos. Simplemente no les quitaba nada cuando yo les decía, sabiendo que el bus estaba, digamos, solo en la noche, parar en ese momento y yo ahorrarme esas cuadras. Otras cosas como, completando lo que decía Alejandra, el lugar de estancia y el lugar de reposo hace que sean los lugares más seguros, como las bancas de estar, no verlo como una solución facilista para el gobierno, decir, no, es que si yo pongo una banca allí se vuelve un lugar para habitante de calle, sino un lugar para una persona que va con muchas bolsas, que va con muchos niños y que se va a parar y a esperar de una forma más segura y más cómoda. Otras cosas son como diferencias que están en nuestro cuerpo. Las mujeres tenemos tejido adiposo en un porcentaje mucho más grande que los hombres. Tendemos más a sufrir problemas físicos y problemas de salud adelante con el tema de osteoporosis, porque en nuestra juventud se nos limita a salir a la calle, porque está mal visto que las niñas salgamos. Entonces a los huesos al final somos las mujeres las que más sufrimos problemas de salud, en donde al principio se pudo haber pensado desde la administración pública espacios más compartidos para los niños y las niñas, no solamente la monopolización de los espacios a través de las canchas de fútbol, que es lo que usualmente se mira en nuestra cultura, sino otro tipo de juegos que las niñas favorezcan y que se les vea atractivo para salir a jugar. Y no adelante van a tener un problema súper grave con temas de osteoporosis, o es un dato real, es que las mujeres mayores de 45 años no montan en bicicleta, y es tan real. Los hombres, es más común ver a los hombres de 50, mayores de 50 en bici que las mujeres, porque simplemente dicen, no, mija, yo no me voy a montar en eso porque me da las rodillas, es que mire, no sé qué, o sea, es así, tal cual. Las razones son físicas y son de nuestra anatomía también. Absorbemos mucho más la contaminación ambiental por nuestras glándulas mamarias, porque hay más tejido adiposo y grasoso, que hace que nuestro cuerpo
se impregnen más de enfermedades con respecto de los hombres. Hay muchas cosas que se manifiestan en nuestro entorno que no es invisibilizado por las administraciones y que debería ser, digamos, tomado en cuenta y priorizar. Sí, las mujeres en la zona rural también sufren otras violencias que las mujeres de la zona urbana. Allá es un tema de yo cuido y me voy a quedar allá y las mujeres no estudian o se dedican al hogar y hay cosas que ellas quisieran en algún momento hacer, pero las labores de cuidado siempre se han invisibilizado y se han visto como un querer más no como un... Aquí nos mezclamos un poquito de este tema porque también ha sido como ha cambiado toda la perspectiva de la movilidad invisibilizada en las zonas, digamos, rurales también. Otra cosa también que se puede mejorar es lo que por ejemplo, un avance que ha tenido la ciudad es el hecho de haber tumbado ciertos puentes antipeatonales y haber puesto senderos semaforizados. Eso también favorece la peatonalización y el espacio seguro. Yo te pongo nomás un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, yo estudiaba ahí en Colseguros y me tocaba cruzarme ese puente de ahí de la autopista con la calle 10. Y para mí era horrible porque siempre había un man abajo mirándole los calzones a uno. Entonces, o sea, eso es algo que, digamos, un hombre nunca va a pensar cuando va en un puente peatonal. Por ejemplo, el uso de la falda como también nos limita porque nos quita condiciones igualitarias de jugar en el colegio, el hecho del espacio público usando falda obligatoriamente. Entonces, esas son como cosas que pueden cambiar. Otra cosa que puede cambiar es lo que te decía de que sí, así como, digamos, o sea, uno puede pensar, no, pero es que esto es cosa de pasado, ya las mujeres están trabajando, ya, sí, estamos trabajando, pero es que se ha incrementado la carga en el sentido, sí, estamos trabajando, pero seguimos siendo las que vamos a visitar a alguien cuando está enfermo, seguimos siendo las que hacemos esa compra mínima de algo que falta. Sí, puede que tengamos nuestra pareja y la pareja haga o nos acompañe en el mercado mensual, pero resulta que se acabó la leche, se acabó, no sé, algo básico, y esas pequeñas salidas son también como las que hacen que sigamos teniendo más recorridos. Entonces, el tema del bus, por ejemplo, si yo te digo, no, es que normalmente yo voy al trabajo, pero además primero antes dejo pasar a mis hijos y a mis hijas en el colegio o en el jardín. Entonces, ¿cómo se podría favorecer eso? Teniendo tarifas que no vuelven y te cobren el pasaje en un lapso de 2 horas. ¿Sí me entiendes? Claro, es que me parece interesante lo que ustedes están diciendo, porque es que es ver cómo este tema se convierte en una situación transversal, primero en toda la vida, desde niñas hasta adultas. Ustedes han hecho un recorrido de cómo realmente esto pasa no solamente por un rango de edad, sino que abarca básicamente toda la vida, y aparte de abarcar toda la vida de una mujer, también abarca indistintamente el medio por el que se movilice, desde el carro, desde el transporte público, la bicicleta, la patineta, el caminar. Entonces, ¿cómo básicamente después de todo eso que ustedes nos están diciendo, nosotras, en lugar de decir como mierda, no, pues que la solución no va a ser nunca quedarse encerrada, porque de acuerdo a eso nosotros no tendríamos nunca condiciones para salir, en lo absoluto, no tenemos condiciones para salir? ¿Cómo cambiamos esto? Priorizando, seleccionar y priorizar, dice la gente. Entonces sería, así es, nosotras ya tenemos ya los estudios de que somos y que sufrimos unas violencias diferentes, de que ya tenemos algunas condiciones diferentes, hay que priorizarlas para que si sabemos que la tasa de las mujeres se están montando menos a la bicicleta en Cali y en todo el mundo, que usualmente la relación es 25-75, ¿cómo hacemos para hacerlo? Entonces simplemente hay que priorizar que se conciban entornos más seguros para las mujeres. Ahí focalizamos, se tiene que valorar mucho más la percepción de la experiencia de viaje de las personas que están sufriendo. Es decir, si las mujeres dicen que por ahí es inseguro, pues priorizar esa vía para que las personas que estén moviéndose por allí, si ya tú lo mejoras para una mujer
ya va a ser para un niño, para una persona mayor, para otro montón de actores, ya cabe el resto. Entonces es como priorizar los puntos que las personas manifiestan o donde hay carencia. Sería como la solución. Y también tener protocolos muy estrictos sobre el tema de violencias de género en las calles. Es decir, muchas mujeres también sabemos lo que pasa con nuestros problemas, digamos, de acoso y que se ha normalizado, pero también es porque nosotras mismas también decimos, bueno, no pasa nada, este tipo de violencias se tienen que denunciar y tenemos que tener mapas de puntos donde hay este tipo de violencias para que esos protocolos se apliquen, en donde también las personas que son encargadas de recibir estas denuncias estén sensibilizadas en el género, no cuando uno va y dice, oiga, me acosaron en tal lado, ay, mi hija, pero es que usted está muy bonita, van y reciben las denuncias de este tipo, uno queda como, ¿pero qué? Sí. ¿Cómo seguimos entonces promoviendo la naturalización de estas violencias mientras que no son tomadas en cuenta con las personas que deberían de hacer y ¿cómo se dice? Promover que esos espacios sean seguros? Sí, Si sí. para nosotras nos están diciendo, oiga, pero es que es normal, adáptese, o sea, no. Este tipo de cosas tienen que ser rigurosas y con una metodología que dé, ¿cómo se dice? Que sea eficiente en el tema y que las mujeres no nos dé miedo a acercarnos a denunciar, porque es importante que esos puntos se identifiquen y prioricen principalmente. Lo Tú otro vas a también decir es algo, como Alejandra, sí. Sí, dale. la, la otra también es como la voluntad. Entonces, si sabemos que hay un porcentaje, no sé, ¿cuál es el porcentaje masivo en Cali? Las mujeres, no me sé. O sea, hay un 30%, hay un 30% más. que se moviliza en carro y en moto, el 12 punto algo y el 17. El 12 en carro, el 17% en moto. Hay un 40% peatonal, entonces vendría a ser como un 30% que se moviliza en masivo. Entonces, digamos que Así sí, es el 33%. más o menos el 36% que se moviliza en masivo. Digamos, si hay una política clara desde el transporte público, de tener una ruta de acoso, de tener una política publicitaria, educativa sobre el acoso, ahí ya hay un gran comienzo porque se recoge una gran parte de la población. Y permanente, ¿no? O sea, no es como yo voy y volanteo y digo, oye, es que yo estoy en contra del acoso, o estamos haciendo una campaña. No, es algo permanente, que mantenga diciendo, te estamos vigilando y sabemos que nos estás acosando. Cosas que digan y que de verdad nos hagan sentir seguras en esos espacios, porque es que es muy berraco que uno de verdad esté peleando todo el tiempo con las personas y digan, oiga, es que esto es tan normal que nos pasa a todas, y solamente se denuncia el 2-3%, es muy básico, o sea, eso es muy, muy importante que las denuncias sean para que, o sea, ellos necesitan que se denuncie para que realmente pasen las cosas. Si nosotras lo normalizamos también es un problema. Y otro aspecto importante también de la construcción de las ciudades, en lo que yo te decía, de que se favorezca, digamos, a la población más vulnerable. Entonces, también pensar la ciudad no solo desde los adultos, sino también desde la niñez, o sea, como salirnos un poco de ese adultocentrismo y favorecer el espacio público eficiente, favorecer los parques, o sea, que los parques sean no sean tan centralizados, sino que sean más distribuidos a lo largo de toda la ciudad, que es algo que también como que lo que decía Michelle, o sea, no solo poner la banca en el espacio público, poner espacio de entretenimiento, o sea, espacio de recreación, espacio lúdico, pensar que si la calle es seguro para una niña y para un niño, lo va a ser para todos, en el sentido de que favorezca la reducción de la velocidad, favorezca la buena iluminación, favorezca un montón de cosas. Entonces, no sé. Sí, ¿qué más? ¿Qué más quieren saber? No, es que estoy un poco como tratando de encontrar esas estrategias que nos permitirían justamente lograr
como una movilidad pensada en todas estas poblaciones, digamos, vulnerables en las que, claro, nos encontramos las mujeres y sobre todo quienes nos movilizamos en bici, porque yo creo que pues con todo lo que ustedes han dicho, uno como mujer y desde esa experiencia siempre uno se encuentra que no solamente es el piropo, sino también como desde esa posición de hombre macho se intenta como decir es que yo soy un ser superior, entonces yo puedo meterte porque no estamos hablando solamente también de los que se movilizan en moto y en carro que nos cierran, sino también incluso muchas veces los mismos otros ciclistas. Entonces, como desde la posición de hombres está esta idea de no solamente te acoso, sino que pues además, digamos, sigue habiendo esa posición de poder. Y con todo lo que ustedes han dicho, pienso como, bueno, como yo personalmente, digamos, desde la bici he adoptado mis propias medidas y yo debo decirle que hay veces incluso es mucha la rabia, es muchísima la rabia que uno siente, uno solamente le provoca putear a todo el mundo, tirarlos de la bici hasta irse a los golpes y decirle, puta, pero es que ¿por qué no? Pero es tan difícil realmente tomar una conciencia de que es que eso está mal. Entonces, con todo lo que ustedes mencionan, es como, si bien hay que hacer todo un cambio que viene desde políticas públicas, porque pues esto no solamente se hace desde nosotras vamos y tratamos de hacer una conciencia desde lo personal, sino también que esto parte de políticas públicas, de cambios que hay en toda una estructura desde el tema de violencias, desde el tema de ciudad, desde el tema de espacios pensados para todas estas poblaciones, pensados en nosotras, cómo podemos también nosotros desde estas estrategias personales promover estos cambios, porque digamos que también empezar a hacer transformaciones en lo público va a ser muy complejo cuando muchas veces lo público obedece a personas o se piensa desde estas personas que no viven estos espacios, que no viven este tipo de movilidades. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a generar desde esas acciones públicas, o sea, o exigir a lo público que realmente piense en nosotros porque pues somos parte de este sistema? Y también cómo desde nosotras y desde los grupos podemos crear estrategias que nos permitan como prevenir y no tener que llegar realmente a tratar de darle a la gente, meterle el chip en la cabeza de la gente que es que los comportamientos que están teniendo están mal. Porque yo se los digo, es como desde esa experiencia personal mía, incluso ahorita con todo este tema, habían unos días en los que yo no salía y cuando salía siempre salía con mi compañero en la bici. Entonces digamos que cuando yo estoy con él es muy extraño que un tipo de acoso o un tipo de violencia hacia mí ocurra, como ustedes lo decían. Es como que básicamente para que eso pase, el hombre le tiene que pedir al otro hombre permiso para poder, sí, acceder y violentarlo a uno, de esas situaciones más absurdas. Pero digamos que después de que volví a movilizarme yo sola, la primera vez fue volver a sentir otra vez todo eso que pues por la movilidad que había tenido no había sentido como si lo hacía antes, que me sentía frustrada, me enojaba, peleaba y esta vez fue como el sentir que eso seguía ahí a pesar de todas las situaciones que han ocurrido y como todo lo que uno espera que la gente con esta situación se piense y se plantee como bueno, como malo y en fin, era como que mi frustración ni siquiera me permitía hablar. Yo me sentía tan enojada que ni siquiera podía hablar. Yo decía como que mierda, o sea, yo siento que con todo lo que nos está ocurriendo, con todas las discusiones que se han dado, los planteamientos de pensarse, de repensarse y reinventarse y todas estas vainas que a la gente se le ocurren, entonces es como decir, bueno, realmente no se ha dado un proceso de pensarse más allá de cómo funcionan todas estas cosas porque la gente afuera sigue siendo la misma. El hombre te sigue acosando afuera, entonces, ¿cómo podemos nosotras como poder pensarnos estos espacios desde esas acciones públicas que debemos exigir, pero también desde estos cambios privados que tenemos que empezar como a manejar como colectivos y pues como sujetos? Hay que evangelizar, casi, casi. O sea, y por eso también ha sido el boom de los grupos feministas. Y es porque ya estamos cansados y gracias a Dios existe la tecnología y todas estas redes sociales que hacen que todo esto, todas estas injusticias que hemos tenido a través de todos estos años, sean visibilizadas y es necesario seguirlas apoyando, ¿no? Sí, o sea, digamos que yo siempre he creído que el cambio hay que hacerlo, o sea, desde lo personal, obviamente, hay que hacerlo empezando por las personas alrededor de uno. Entonces, hablarlo, o sea, contarlo. O sea, de pronto tu pareja no sabe lo que a ti te pasa cuando sales sola, porque cuando sales acompañada no sucede lo mismo. Entonces, hablarlo, contar, mira, a mí me pasa esto, me siento incómoda.
pero no caer en el error de que siempre tenés que salir acompañada, porque es que entonces lo mismo, vamos a estar siempre dependientes de otra persona para podernos sentirnos seguras, y no es limitar nuestra movilidad, no se trata de eso, digamos, yo soy súper dada a decir, o sea, como que no, o sea, si quiero pasar por aquí lo voy a hacer, si quiero pasar a esta hora lo voy a hacer, porque es que resulta que la ciudad también me pertenece y me quiero apropiar de ese espacio. Entonces, como que no quiero ceder en ese aspecto, o sea, no, yo puedo ir sola, o sea, si tú crees que a mí me van a robar, a ti también te pueden robar, entonces como que no hacerse esa mentalidad de, sí, podemos ser vulnerables, pero no salir con esa mentalidad, sino que enfrentarte al espacio y tener actitud más fuerte, porque eso también yo considero que se siente cuando una persona va con miedo en un espacio. Entonces, apropiarte del espacio, saber que es tuyo, que tenés derecho a caminar por ahí. Lo otro también es... Y el autocuidado. Es el autocuidado, como saber en qué momento sí puedes reaccionar y de qué forma. Entonces, obviamente no hay una fórmula mágica, cada persona descubrirá su forma, pero digamos, un común es que si vos reaccionas de forma grosera, te van a tratar de loca y vas a terminar de histérica. Entonces, o así bonita se ve más bonita. Sí, entonces, digamos, yo tiendo a responder con solo una palabra. O sea, si alguien me dice algo, le grito acosador. Duro, fuerte y contundente y sigo. O sea, que todo el mundo sepa que es una acción concreta, que eso tiene un nombre que se llama acoso, ¿sí? O sea, y digamos que esas son cosas que me he mentalizado. O sea, yo no fue que de la nada a la calle salí y surgió, no, fue algo que yo me planteé con anterioridad, bueno, ¿cómo voy a enfrentar esto en mi día a día? Porque me pasa. Y que a algunas nos pasa más de una forma que otra, porque eso también tiene que ver con la interseccionalidad de cómo es nuestro físico. Digamos, cuando una mujer tiene mucho busto, cuando tiene muchas nalgas, y tiene muchas nalgas y monta en bici, por ejemplo. Entonces son muchos condicionantes que hacen que puedas tener unas violencias más que otras, o unas sientan más unas violencias en unos espacios que en otros. Entonces ahí también tiene que ver la empatía y la sororidad, de que no creer que porque a vos no te pasa, no sucede. Sí, nos está sucediendo y nos están sucediendo muchas. Y de hecho hay un estudio que plantea, o sea, ya yéndonos a un extremo muy fuerte, es que todas las mujeres tenemos el mismo miedo a ser violadas, así nunca nos hayan violado. O sea, ha sido tan fuerte y tan marcada esa violencia a la que estamos expuestas de la misma forma como todos los hombres pueden ser potenciales violadores. Así ese fulanito tal no lo sea, pero el hecho de ser hombre lo condiciona a ser un posible violador, y el hecho de ser una mujer nos condiciona a ser posible violada. Entonces, o bueno, una mujer no, un cuerpo de lo femenino, ¿sí? Feminizado. Un cuerpo feminizado. Entonces, un poco como en esa misma línea de eso que tú dices, es como desde estos grupos, desde todos estos colectivos que se generan como estas discusiones quizás de una manera mucho más frecuente y mucho más pensada, como vos lo decís. La idea de este espacio también era un poco eso, como generar posibles estrategias para aquellas personas que tienen como estas diversas movilidades y que también como mujeres sufrimos estas diferentes violencias. Entonces ya como para ir cerrando un poco el espacio, como lo que tú acabas de decir es una estrategia. Entonces como esto desde los espacios en los colectivos, ¿cómo se han pensado otras posibles estrategias para hacer afrontamiento a este tipo de violencias que ocurren desde la movilidad femenina? El scratch, por ejemplo. Y unirnos en red. El tema de la unión hace la fuerza, es completamente fuerte en este tipo de cosas, porque cuando te enfrentas a que esto es tan normalizado, tiene que haber algo que les diga, no, paren, esperen, que eso no es así. Y ahí es donde va el scratch, o está hacer intervenciones así tomadas por mano de la ciudadanía, como intervenciones como la que hicimos con lo del puente, y cosas fuertes que impacten a las personas que van pasando y que digan, alto, esto no está bien.
Sí, digamos que nosotros trabajamos desde lo personal y desde el activismo. Y el activismo se tiene que hacer sí o sí en espacio público. Entonces, el hacer manifestaciones a pie, en bicicleta, lo que, como diferentes acciones que hemos tenido. Y lo otro es como lo que yo te decía, por ejemplo, del mecanismo de defensa. Entonces, por ejemplo, otra forma es cuando esa persona hace parte de algo, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé, te está acosando un vigilante y resulta que eso es una escuela, es una empresa. Entra a la escuela o a la empresa o al restaurante y pon la queja directamente a un gerente, no sé, si es un taxi o... Ay, ¿se cayó? Ahí las estamos viendo, tranquilas, y se escucha. Esa también es otra forma, institucionalizarla, ¿sí? Entonces, listo, no me voy a enfrentar a este señor porque no quiero, porque tengo miedo, no sé, lo que sea, pero sí puedo poner una queja formal o personal ante su empresa. Ante su empresa. O hacer parte de espacios de participación en donde se tenga que visibilizar eso. Es decir, ahí abren espacios en la ciudad, en la administración, en donde piden el apoyo de diferentes visiones sobre la ciudad. Ahí hay que hacer incidencia y ahí hay que presentar y participar. Todas estas quejas que tenemos es que hay que materializarlas a través de la participación ciudadana. Es una lata y no es vinculante en muchos casos, pero es necesario que se escuchen y que otras personas que están haciendo parte de estos espacios también tengan esa perspectiva, porque somos empáticas las mujeres. Es cuando nosotras hablamos del tema, en muchas ocasiones somos muy empáticas, y esto se tiene que seguir multiplicando. O sea, las ideas tienen que seguir tomando como una bola de nieve hasta que hagamos algo bien importante a nivel, no sé. No, y tiene que cambiar la... en todo el camino que nos queda. Uno de los comentarios que habían, pues estaba leyendo ahorita en el conversatorio, que es de María Franco. Ella pues relata como el otro lado, y es el ser mujer que se moviliza en bici, pero también mamá que quiere movilizar a sus niños en bici. Como, y saber que realmente no están dadas las condiciones, que si bien en algún momento cuando empezamos el conversatorio decíamos como que un poco la evolución o la transformación que han tenido las ciudades a nivel mundo puede que sea en algún sentido similar. Nosotros estamos como muy atrás con respecto a otras ciudades que quizás ya se han pensado estos temas desde lo público, desde el transformar los espacios, y son espacios donde probablemente se permitiría que acciones como lo que dice María se pudiera hacer. Hay otros países y muchas otras ciudades donde tú tranquilamente puedes andar con tu niño, tu niña, no solamente en el asiento trasero, sino que puedes llevarlo en el carrito, puedes tener cantidad de ideas para poder movilizarte en bici junto con los niños. Es como, ella dice, a mí me gritaban irresponsable. Entonces es como que uno se piensa como, o sea, ¿de dónde parte el problema? O sea, porque siempre tenemos que asumir que es que el problema es que ella se movilice en bici y no realmente cómo el espacio está construido para ese tipo de condiciones. Entonces, como vuelve lo mismo, es como si bien tenemos que pensarnos toda una serie de acciones para exigir desde lo público que todo esto cambie y que todo esto se transforme, también tiene que haber un cambio cultural que no solamente parte desde esas políticas públicas, sino también desde lo que como colectivos o como personas nos pensamos para empezar a transformar desde otras posiciones, porque si nos quedamos esperando lo público, tenemos que exigirlo, pero pues sabemos que eso nos va a costar un tiempo y nos va a costar muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a movilizar estos posibles cambios? A pensar que ahorita, por ejemplo, con todo, más allá de todo lo que está pasando con el medio ambiente y con el COVID, es como es el momento de realmente pensarnos cómo la bici y cómo otro tipo de movilidad pues contribuye a una cantidad de cosas, solamente dejando un automóvil a un lado. Entonces, a cosas personales, a cosas ambientales, a cosas públicas. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a generar como estas transformaciones también de dejar que la gente cambie y encuentre la importancia de este tipo de movilidad? Porque me parece que es súper complejo, por ejemplo, el relato de ella, y que no es el relato solamente de ella, sino de muchas otras personas.
Mira que el relato de ella me hace volver a lo que te decía ahorita del adultocentrismo. ¿Son nuestras ciudades seguras para que un niño o una niña ruede en bicicleta? O sea, ¿sí? O sea, si pensamos en eso y creamos ciudades para quienes hacen las políticas y hacen las vías, si pensamos en eso, va a ser seguro para todas las personas. Entonces, siempre hay que pensar en la población más vulnerable, siempre. Y pensar, digamos, que todos estos bicicarriles que están construyendo ahorita son precisamente para favorecer que nuevas personas se monten a la bicicleta, para favorecer que personas que no tengan tanta experticia puedan tener un espacio en el que se puedan sentir más seguras y seguros. Físico, un espacio físico, una segregación. O sea, en donde obligue a que la persona que usualmente siempre se tomaba ese espacio, pues ya lo tenga otro. Entonces la ciudad debería construirse en función de eso, de la equidad, de la partición equitativa de los espacios. Porque si está utilizado el 70% del espacio para el transporte privado o las carreteras, ese espacio debería de dividirse casi que en los porcentajes que nos movemos. Si solamente 17% de los caleños tienen, que las caleñas y los caleños tienen carro particular, el resto de personas ellos están utilizando el 70% del espacio. ¿Cómo nos estamos, o sea, el equilibrio en las equidades en los transportes son una clara evidencia de que no se está priorizando la sostenibilidad, en que no se está priorizando los espacios seguros para que otras personas se movilicen en medios alternativos. Hay otros dos temas que... No, dale, termina. No, y que, digamos, para completar lo que estaba diciendo Michelle, sí, hemos tenido una inversión en infraestructura para ciclistas, pero en peatonal estamos súper quedados. Digamos que no hay nada o sea, como dice eso, ponerse en los zapatos de otro, y hay momentos en que la vida le cambia a uno y lo obliga a ponerse en esos zapatos. Entonces, por ejemplo, yo tuve un siniestro vial y me tocó andar con bastón un tiempo y yo sufrí los andenes, no te imaginas cómo. Sí, claro. O sea, el hecho de que hubiera una moto parqueada y que me tuviera que correr 20 centímetros para un lado, para mí correrme hacia un lado con la rodilla como la tenía, era doloroso, sufría. O sea, subir un andén, por ejemplo, yo salgo con mi abuela y subir un andén, ella sufre, me toca agarrarla porque no tiene la fuerza. Entonces, esa parte le falta muchísimo a Cali, hace mucho no se le hace inversión a la parte peatonal, y que somos el 70% que no usamos ni carro ni moto. Claro. Y como decía el espacio que tenemos o sea, somos el 70% de la población, pero el espacio asignado para nosotros ni tiene el presupuesto, y el espacio público es casi que el 10% nomás de la ciudad que podemos usar. Claro, pero es como, pues esto suena así horrible, pero es la verdad, y es que quienes diseñan estas políticas y quienes diseñan la posibilidad de cambio, pues no tienen la necesidad tampoco, ni les interesa movilizarse o a pie o en bici o esto. Entonces, ellos lo mismo, siguen desde su visión y desde sus necesidades pensándose la ciudad, cuando realmente la ciudad tendría que estar pensada en quienes somos mayoría y quienes estamos por fuera de esas dinámicas de usar el carro o eso que por lo regular usan ellos, que son los que toman las decisiones por nosotros. Es que es eso, y cuando yo digo apropiarnos de las ciudades en todos los aspectos, o sea, aquí es muy común la mentalidad de que no, es que eso es política, yo no me meto en eso. No, es que si desde la comunidad no nos rebelamos y no hablamos, vea, nos está faltando esto, pues allá van a seguir sin darse cuenta o ignorándonos adrede. Entonces, la herramienta que Michelle dijo de participación ciudadana y de trabajo comunitario es clave, es vital, o sea, es de una fuerza impresionante. Claro, hay dos temas, por ejemplo, que aquí nos estaban mencionando en los comentarios, y uno de ellos es el tema de las bicicletas públicas. ¿Cómo ven ustedes eso aquí en la ciudad, y en cuanto también a posibilidades de desarrollo?
primero que todo que se piensa en la bicicleta también desde, o sea, cuando se planifican ese tipo de sistemas integrados a los transportes, que sería la bicicleta, es pensado para las personas que usualmente no son ciclistas. Ciclistas. Entonces, ¿y quienes utilizan? Pues la población está dividida 54% mujeres y el resto los hombres, o sea, somos mayoría. Entonces, muchas veces también, y ya nos cuenta más porque yo un poco sé sobre el tema de la fórmula de la bicicleta, y es cómo se está pensando ese instrumento, o sea, la bici, pero en función del cuerpo de las mujeres, como el sillín, el tipo de sillín, muchos saben más de eso. Sí, no, es, o sea, pensar las bicicletas obviamente tiene que tener unos pocos, digamos que acá en la ciudad lo que se han hecho son como unos pequeños pilotos, sobre todo en espacio de personas jóvenes, estudiantes de universidad. Pero sí, o sea, tiene que pensar en todos los focos. A Cali le favorece lo que decía Michelle de que no hay mucha subida, entonces pueden ser bicicletas sin tanta tecnología, pero sí es necesario que pensemos que como latinos y tenemos tenemos unas medidas, que acá la mayoría de las mujeres somos pequeñas, entonces no pensar en bicicletas de diferentes tamaños, de sillines cómodos, de que, digamos, si son para distancias cortas, asimismo las bicicletas están construidas, hay bicicletas de ruta que son para distancias más largas y con unas posiciones, mientras que hay otras bicicletas más panaderas, más turismeras, que son para distancias más cortas y más cómodas en esos trayectos. Entonces es como pensar eso. En la experiencia de transporte en este medio, para lo que ha sido. Digamos, si ahorita se está pensando como un proyecto turismo, digámoslo así, para el turismo en las zonas, digamos, conocidas como piloto, como dice Alejandra, pues tratar de ver quiénes son el potencial de personas que se vayan a montar a este tipo de transporte, porque usualmente no son los usuarios usuales de la cicla. Sí, claro. Digamos en otras ciudades como Medellín o en Bogotá, donde ha habido es como unos proyectos más a largo plazo, por así decirlo. Muchas de esas personas, inclusive, o sea, ya después dejan de usar el sistema masivo y se compran su bicicleta, a partir de haber experimentado durante un largo tiempo el sistema público, o sea, que complementario al sistema masivo de transporte. Claro, y digamos que esto ya es para cerrar y cerrar con dos cosas que vienen vinculadas al tema de movilidad y al tema de feminismo, y es un comentario que hacía alguien en el video y decía que a muchas mujeres mayores de 50, cuando estamos hablando de esto, les daba pena montarse en bicicleta, y eso me hizo también pensar en muchas compañeras y muchas historias de chicas que yo he escuchado de cómo me voy a subir a una bicicleta si es que yo no tengo piernas lindas para andar en la bicicleta. Entonces, ¿cómo podríamos discutir estos dos temas que nos ponen como justamente esa idea de movilidad y esta idea de feminismo juntos? Hay un montón de grupos que se dedican a enseñar a desmitificar lo que hay entre mujeres, o sea, los mitos que existen entre el ciclismo y las mujeres, se dedican a ello. Hay unos grupos en Palpa, que son unas amigas, saludos a Diana y a Chivi, que nos están viendo. Pero sí, ellas se dedican a eso, de cómo empoderar a las mujeres para que se monten en la bicicleta después de tanto tiempo. Cuando ya dicen, pero es que cómo me va a montar la bicicleta, yo no sé, o a mí me da vaina, eso es para jóvenes, o cosas así. Ellas, hay un resto de grupos de mujeres que se han organizado para hacer esto. Hay una de las concejales de Cali no sabe montar en bicicleta y nosotras nos comprometimos a enseñarle porque tuvo una experiencia de joven, porque tuvo una violencia, se cayó y dijo, yo no monto en la bicicleta porque me da pavor. Y es tan normal escuchar eso que es un tema de desmitificar esa concepción de la bicicleta, que las mujeres no tenemos habilidad, que no sabemos despunchar,
Yo no sé, pero Alejandra me ha enseñado, ha tratado muchas veces de enseñar. Pero, sí, o sea, hay cosas que yo soy nueva en la bicicleta, entonces por eso tengo excusa. Pero igual, es todas esas cosas que nos hacen sentirnos o sea, como sentir el apoyo de otra, que nos digan, dale, tú puedes, es fundamental. Es fundamental. Eso que Y tú es has como dicho, ese... Michelle, es súper importante, porque también constituye como uno de los espacios donde uno puede notar cómo uno como mujer también tiene tanta desconfianza de los hombres y de sus dinámicas que yo creo que cuando uno empieza a andar en bicicleta como mujer, lo primero o en mi caso, quise aprender fue eso, por el miedo de yo quedarme varada en la calle y que llegara alguien con intenciones de ayudarme, pero que detrás de esa ayuda hubiera algo más, o que el hecho de quedarme varada implicaba que si ya era vulnerable de por sí andar en la bicicleta, pues ahora imagínate yo sola tratando de bajar la llanta. Entonces yo decía como que no, yo no puedo dejar como eso en manos de otro. Entonces como que también esa idea de que es que las mujeres no pueden y no van a aprender, es como muy chévere que digas que existen estos espacios, que existen estos grupos y como que si ustedes pueden hacernos la referencia de estos grupos, de estos colectivos donde cualquier chica, cualquier persona que esté como con este interés de decir yo quiero pertenecer, yo quiero vincularme, yo también quiero hacer parte de este cambio, ¿a dónde puede llegar? Antes de la cuña, digamos lo que decías ahorita, es muy común, sobre todo en mujeres mayores, cuando eran niñas, no les enseñaban a montar bicicleta, o por ejemplo conozco mujeres que me decían, no, es que a mis hermanos sí les enseñaron y a mí no, porque es que era mal visto, que porque era más chorra, que porque no podía montar en falda. Entonces, digamos que salir en bicicleta, o sea, ser una mujer y salir a montar en bicicleta ya es un acto político. O sea, ya una empieza a ser un visual, un referente, un ejemplo en la ciudad. Entonces, hay una frase, no recuerdo de quién es, pero que dice como que si tú ves a una mujer a las 2 de la mañana andando en bicicleta, significa que ese espacio es seguro. ¿Sí? Entonces, o sea, uno es... cuando tú ves a otra mujer que está montando bicicleta, te animas. Muy diferente a si ves un hombre. Entonces, te animas también a salir. Hay muchos tabúes, como la ropa, como la falda, entonces digamos que también lo hacemos. Montamos en bicicleta con falda, precisamente para eso. Sí se puede y es comodísimo además. Salir sola, o sea, lo que te decía ahorita, no negarse la posibilidad de salir sola, porque es que salir sola te va a dar la posibilidad de tener tus propias decisiones. La bicicleta te da una autonomía impresionante de decir, no, yo ahorita no me quiero meter por acá, yo planifico mi ruta, yo decido por qué calle me meto, me guío por mi instinto. Es vital de que si yo en determinado momento digo, no, tengo desconfianza de meterme hoy en este momento por esta parte, cambio de ruta, pero tengo la autonomía de hacerlo. No sucede lo mismo si alguien más me está llevando o me está guiando. Entonces, el hecho de vos salir y empoderarte de tu ciudad, empoderarte de tus decisiones, es vital para que te empoderes en otras cosas. Por ejemplo, el hecho de, nosotros, por ejemplo, ahorita en la cuña, también lo que hablabas de despincharse, o sea, es exactamente lo mismo, es tener la autonomía y el poder de decisión no solo sobre tu cuerpo y tu ruta, sino sobre tu vehículo. Si vos sabes despinchar, si conoces tu vehículo, o sea, vas a tener completa autonomía. No esperar que venga alguien y te resuelva, ¿sí? Sino que vos puedes hacer y resolver tu propia vida y tu propio destino. Entonces, pues yo pertenezco a la colectiva Sabarro a la Fuerza, como te dije, soy cofundadora de ellos, de aquí de Cali. Nosotras empezamos haciendo rodadas de solo mujeres, precisamente para eso, para que había muchas chicas que montaban bicicleta, pero que lo hacía porque salía con el novio. Entonces, si no salía con el novio, no salía sola. Entonces, como empezar, por un lado, por visibilizar que sí había mujeres montando bicicleta, que sí salíamos
y también como animar a otras. O sea, muchas veces eso era como un show, ver solo mujeres montando bicicleta, gente que se extraña. Pero es chévere el impacto visual, ¿sí me entiendes? O sea, por eso digo, es un acto político. El solo hecho de salir a montar ya hace que impactes en todas las personas que te están viendo de una forma. Y con el año pasado que estuvimos pues trabajando con Redimir y con Michelle y varias otras colectivas de aquí en Cali, también está Bicimía. Tuvimos la fortuna de tener a las compas de Carichinas en Bici, que es una colectiva de Ecuador, y nos enseñaron un método maravilloso de enseñar bicicleta, que es el que, digamos, ya lo pudieron implementar en Paipa. Nosotros aún no hemos podido, pues por diferentes temas personales, pero sí es la idea de también empezar como enseñar en este espacio. Entonces ya saben, la colectiva se llama Sabarro de la Fuerza de Cali, también está Bicimía de Cali. Hay muchas colectivas. Y bueno, y Redimit también está, son varias ciudades, Redimit son 6 ciudades. Está Bogotá, está Paipa, Medellín, está Pasto, Cali, y si se me escapa una me perdonan, pero estamos 6 y somos una red de diferentes colectivas que hacen, hay otras independientes también. Saludos, Juli, que es una de las, digamos, también que se ha movido muy fuerte con la bicicleta. Acá en Cali. Ajá. Y bueno, entonces las invitamos a que monten en bicicleta. Bueno, y así terminando también. Dale, Alejandra, que voy a hacer una pauta publicitaria para alguien que hizo un comentario en el video, pero dale. No, o sea, digamos, yo lo que siempre digo es que no hay un método, no hay un modo de transporte para todo el mundo. Cada persona tiene que aprender a mirar con cuál se siente feliz. O sea, eso es lo más importante, digamos. ¿Por qué estás eligiendo ese modo de transporte? Digamos, muchos hombres compran el carro por prestigio, por individualidad, porque creen que el carro es progreso, porque creen que el carro te da estatus, mientras que muchas mujeres lo compran es por seguridad. Entonces, estás disfrutando manejar el carro, o sea, estás disfrutando montar en bicicleta, estás disfrutando caminar. Entonces, escoger el método, probar, escoger el método que realmente más te gusta. Y en la bicicleta hay una ventaja de que hay un montón de modelos de bicicleta y son re lindas. Y yo, a mí personalmente me gusta una, a Michelle le gusta otro tipo, y es eso, ¿no? La bicicleta no es una sola, es muchas veces muchas mujeres o muchas personas en general no han tenido buena experiencia porque no han tenido una buena asesoría, tienen una bicicleta grande, tienen una bicicleta que las llantas son muy cortas y se pegan, que no tienen buenos cambios, que resulta que la relación, que es el tamaño del plato y del disco, no es favorable para esta altimetría, la ciudad. Entonces son como un montón de cosas, porque es que muchas veces cuando vas a comprar una bicicleta, pues el vendedor es un hombre y te vende cualquiera, o lo que le interesa es la plata y ya, y no te asesora, sino que te quieren vender lo que está de moda. Por ejemplo, ahorita está muy de moda en MTV los rines 29, y eso para una estatura de una persona como yo, que mide unos 50, así el marco sea el más pequeño, no es favorable. O sea, igual va a ser incómodo, va a ser una bicicleta grande y aparatosa. Entonces, como pensar todo ese tipo de cosas es importante. Bueno, y que igual en el momento quienes tienen como las inquietudes saben que pueden llegar a estos colectivos y a estos espacios y van a recibir como pues esta asesoría y este apoyo para todas esas inquietudes que puedan tener. Y también es como recordarles que si uno se cae, se da el tiestazo y queda cojo por un mes, es como eso solamente lo va a hacer más fuerte, no es una razón para distanciarse o para alejarse. Yo creo que antes es el aprendizaje que deja la caída para que también... Los que ya se cayeron y los que se van a caer. Sí, hace parte de la experiencia. Sí, no. Bueno, y así, terminando, antes de darle las gracias a ustedes, por acá
John Freddy nos recuerda que en estos momentos hay como una encuesta habilitada para pensarse como las necesidades buscando movilidad segura después de la cuarentena. Entonces invita a que todas las personas que tengan entre 10 y 24 años pues puedan entrar y llenar esta encuesta y contar como los recorridos más importantes y pues hacer parte de esa transformación. Yo creo que Michelle también puede hacerle la pauta y... Sí, yo iba a hacerla. Freddy. Bueno, Vivo mi Cali es la primera ciclorruta que va a ser construida por la perspectiva y por la opinión de los jóvenes de Cali, los y las jóvenes de Cali. Entonces, les invito a que hagan la encuesta, califiquen dónde les gusta ir siempre y califiquen cuál es la ruta que les gustaría más. Son de 10 a 20, de 10 a 24 años. Creo que es. Y lo hace, es una iniciativa que sale del proyecto Vivo mi Calle, que como les estaba contando, hago parte de este programa que se encarga de promover rutas seguras y activas para niños en su entorno del colegio a la casa. Entonces, pero ahorita estamos tratando de promover esto para que todos los niños y jóvenes, niñas y niños, jóvenes también, se muevan de manera segura en la ciudad, porque sabemos que lo están haciendo, porque es muy difícil que se monten en el transporte público, porque la manera más eficiente, adecuada y segura en estos momentos es la bici, y estamos convencidos de ellos. Entonces estamos invitados, ustedes son de mayores de 24 años, compartan en la encuesta a las personas que saben que se muevan en bicicleta y que lo quieran hacer y quieren contribuir a la seguridad de estas personas jóvenes. Gracias. Bueno, chicas, ya les mando y entonces ya para finalizar, pues les damos las gracias primero que todo a ustedes, porque pues sin ustedes no hubiera sido posible este espacio, y segundo pues a las personas que estuvieron ahí pues comentando y viéndolas y haciendo pues parte activa o no tan activa de esto, y quienes siguen escuchando y quienes van a ver pues el video más adelante, por favor, chicas, agarren una bici, pidan prestada una bici. Arrancar y probar no necesariamente tiene que implicar que vayan y le inviertan a una bicicleta súper costosa. Inténtenlo, después de que ustedes sientan el amor, nada va a ser costoso, porque van a ver que todo va a valer la pena por esa capacidad de poder que van a sentir, porque ese amor a la bicicleta las va a llevar a seguir pedaleando aunque la calle se vea sola y aunque muchas otras personas les digan que no deberían subirse a una bici, porque por ahí alguien también mencionó la palabra, les va a quitar hasta la virginidad. Entonces, anímense que la bici les va a llevar por un recorrido a conocerse y aprender una cantidad de cosas muy lindas que sin ella no van a tener forma de aprender. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias, Alejandra, y bueno, nos estamos viendo. Bueno, de una. Gracias.